Presumed Innocent o Presunto Inocente comienza presentándonos a Rusty Savage, fiscal adjunto jefe de Chicago, durante un juicio cualquiera. Seguidamente vemos a Rusty jugando a béisbol con uno de sus hijos en el jardín de su casa y sabemos que está casado con Bárbara y que tienen dos hijos, Jaden y Kyle. Un día de pronto Rusty recibe una llamada de su jefe, Raymond, que le informa que una de sus colegas, Caroline, ha sido asesinada. Rusty se lo cuenta a su mujer y seguidamente parte hacia la escena del crimen. Al llegar a la casa de los hechos, encuentra a la policía buscando pistas y allí ve el cadáver de Caroline, atada por la espalda de pies y manos. Rusty sale enseguida afuera impactado por la escena y más tarde en la oficina su compañero Tommy sugiere que él mismo, o sea Tommy, debería llevar el caso, ya que a Rusty le toca de cerca, pero este responde que no, que tiene que llevarlo él porque primero se lo ha pedido Raymond, que es el fiscal del distrito, y segundo porque es mejor que Tommy. El segundo de a bordo tras Raymond, Nico, comienza a discutir con él, pero Raymond dice que el caso es de Rusty porque es el mejor, lo que enfada a Tommy y a Nico. Seguidamente Rusty habla con otra compañera, Alana, que le informa que la policía está investigando el caso y Rusty le encarga que investigue nuevas liberaciones o condicionales, porque cree que podría ser una venganza y le pide que le pase los resultados del laboratorio directamente a él, sin pasar por las manos ni de Tommy ni de Nico, ya que estos se postulan para las próximas elecciones a fiscal del distrito. Esa noche Bárbara ve la historia en las noticias, donde cuentan que Caroline fue asesinada a golpes en su casa, y en otro cuarto Rusty ve por televisión la rueda de prensa de Nico sobre el caso, donde está claro que intenta venderse a sí mismo, ¿no?, dando la imagen de ser un tipo responsable y tal. Bárbara se sienta junto a Rusty y le abraza, y le dice que va a intentar estar a su lado en este tema, pero que no irá al entierro, y Rusty lo entiende perfectamente. El día siguiente, en el entierro, Rusty se encuentra con Raymond y le cuenta que no hay ninguna novedad y que Alana está trabajando en ello, y le asegura que averiguarán quién ha sido el asesino. Y más tarde aparece Nico y Raymond le echa en cara que esté sacando rédito político de un asesinato, como se vio en la rueda de prensa. Durante la misa, Raymond informa a Rusty que allí está el exmarido de Caroline, pero Rusty le responde que tiene coartada, y cuando Rusty le pregunta por el niño que hay a su lado, Raymond le informa de que Caroline era madre, cosa que Rusty no sabía y se queda sorprendido. Y tras la misa, en un bar, Rusty le cuenta a Raymond que podría tener un sospechoso, un tipo llamado Liam Reynolds, que fue condenado gracias a Rusty y a Caroline, y cuya víctima fue hallada atada exactamente igual que como encontraron a Caroline, y que bueno, podría ser un hilo por el cual empezar a tirar. Esa noche Rusty comprueba los informes del caso y por la mañana se queja de no tener los informes químicos, patológicos y toxicológicos, lo que molesta a Herbert, que es el técnico de laboratorio. Y viajamos al pasado, al juicio de Reynolds, donde Caroline habla sobre lo que este hizo a su víctima. Y resulta que esa escena pues es un vídeo del juicio que está viendo Tommy en el presente, y enseguida llama a Nico y le comenta que Caroline estaba atada de forma similar a la víctima de Reynolds, y que Rusty cree que hay conexión. Nico dice que Reynolds está en prisión, y que aún así no es su caso, a lo que Tommy responde que no es su caso todavía. Por otro lado, Rusty y Alana han ido a ver a Reynolds y están sentados fuera de la penitenciaría y ella le dice que no cree que haya sido él, pero Rusty especula con que podría haber contado con la ayuda de alguien de fuera. Alana dice que hay diferencias, ya que la primera víctima murió de una puñalada en el corazón, mientras que Caroline murió golpeada con un hierro de chimenea. Y ya dentro de la cárcel hablan con Reynolds, que al ver las fotos de Caroline les dice que parece que lo había hecho él y que lo habría disfrutado mucho, y que espera ser sospechoso porque allí se aburre un montón. Comenta que Caroline quería colgarse medallas y él fue una de ellas y que se alegra de su muerte. Rusty le comenta que si tiene alguna información quizá podría salir beneficiado, pero Reynolds le responde que no ha tenido nada que ver y que tanto Caroline como Rusty destrozaron su vida. El día después, Raymond comenta a la prensa que Caroline era muy buena fiscal y que metió en la cárcel a muchos indeseables y que quizá alguien se haya vengado por ello. Y por su parte, Nico carga contra Raymond y asegura que la gente tiene miedo porque él no está garantizando su seguridad y que ellos van a cambiar eso tras las elecciones de dentro de 2 semanas. Por su parte, Rusty va a ver al exmarido de Caroline, Dalton, y este le cuenta que se divorciaron 9 años atrás, y que desde entonces se relacionaron poco porque su vida, la de ella, era el trabajo. Y está seguro de que había muchas cosas que no sabía sobre ella, porque siempre separaba mucho trabajo y vida personal, ¿no? Entonces aparece su hijo, que es un niño de unos 11 años, Michael, pero enseguida se marcha y Dalton comenta que está enfadado con el mundo. El día después, Rusty habla con su equipo sobre lo difícil de la situación y les comenta que todavía no ha recibido el informe de patología completo, y cuando comienza a hablar sobre los detalles que saben del caso, Tommy se dedica a interrumpirle constantemente preguntándole tonterías y le echa en cara que no tiene nada y llama a Rusty incompetente.
A la salida, Rusty y Tommy hablan en privado y Rusty le dice que está harto de su insubordinación y le amenaza con acabar con él si llega a descubrir que está obstruyendo la investigación. Tommy le vacila diciéndole que no tiene ninguna pista y Rusty le pregunta si realmente quiere enfrentarse a él, pero Tommy lo niega y se marcha. Y llegando al juzgado, Rusty habla con la prensa y les dice que Raymond se está dejando la piel en el caso y se mete con Nico por querer dar la idea de que no están haciendo nada, solo para conseguir rédito político. Estas declaraciones emocionan a Raymond, que lo está viendo desde su oficina, y cabrean a Nico, que lo ve desde su coche. Esa noche, Bárbara le pregunta a Rusty si está llevando el caso de Caroline, y este responde que Raymond se lo ha pedido. Entonces le pregunta qué pasará si llega a saberse que los dos, Rusty y Caroline, tuvieron una aventura, ¡ojo!, y cómo afectará el caso a su carrera, a sus hijos y a ella misma. Rusty dice que lo suyo con Caroline terminó hace mucho tiempo, y ella le pregunta si no podían haber elegido un fiscal que no se acostara con ella. Bárbara le recuerda que su matrimonio y ella casi no sobreviven a aquello, y sabe que el caso le absorberá por completo, se encerrará en sí mismo, y eso la matará. A la mañana siguiente, Rusty habla con su terapeuta, la doctora Rush, y le cuenta que él no quería ser como su padre, que engañaba a su madre, y sin embargo, pues no pudo controlar su obsesión por Caroline. Y aunque asegura que no se trataba de solo sexo, con Bárbara todo eran preocupaciones, ¿no? Mientras que con Caroline todo era puro, y le daba vida, y comenta que cree que en su primer encuentro ella quedó cautivada, no por él, sino por su poder. Y vemos en el pasado imágenes de su primera cita y Rusty cuenta que ambos eran muy agresivos en la cama y hacía con Caroline cosas que con Bárbara nunca había hecho, y ella le preguntaba constantemente si su mujer le hacía esas cosas. Y llegan las elecciones para fiscal del distrito y Nico es el ganador, Raymond el perdedor, y enseguida pues Nico nombra a Tommy fiscal jefe adjunto, que es el puesto de Rusty. Esa noche Bárbara le dice a Rusty que siente lo de su trabajo, pero para él es como una liberación, y le da las gracias por su paciencia. Bárbara le dice que la razón por la que no se fue cuando él le puso los cuernos fue porque tienen una familia y porque lucha por conservarla, y también porque le quiere, y ambos tienen que luchar juntos, pero tiene que dejar de querer a Caroline. Al día siguiente, en la oficina, Rusty y Raymond van a hablar con Tommy y Nico, y este último confirma que Tommy sucede a Rusty en el puesto. Y Tommy comenta que se han encontrado muchas huellas en casa de Caroline, incluidas las suyas, ¿no?, las de Rusty, y le pregunta cuándo estuvo por última vez en su piso. Rusty intenta esquivar el tema un poco, ¿no?, hasta que finalmente Tommy le pregunta claramente si ambos tuvieron una relación sentimental, y Rusty le responde que su relación no es importante para la investigación, y comienza a insultar a Tommy. Pero este da otro dato, y es que al parecer Caroline estaba embarazada en el momento de su muerte, y le pregunta a Rusty si sabe quién es el padre. El segundo capítulo de Presunto Inocente comienza con Tommy preguntándole a Rusty si sabe de otras relaciones que pudiera tener Caroline, pero este contesta que no, y seguidamente le pregunta si estaría dispuesto a hacerse las pruebas de paternidad. Una vez fuera, Raymond, que se acaba de enterar de la historia, culpa a Rusty por haber perdido las elecciones contra Nico, y le dice que esa investigación podría ser su sentencia de muerte. Ambos discuten, y Rusty acaba marchándose, y a solas, Rusty comienza a borrar las huellas de su coche con un trapo. Ya en su casa, Rusty habla con Bárbara y le cuenta que Caroline estaba embarazada y que creen que puede ser suyo, y además es sospechoso de asesinato. Bárbara le dice que eso es imposible, ¿no?, porque la dejó hace un año. Pero Rusty contesta que es cierto, pero que lo retomaron brevemente y tal, y le pide perdón. Por su parte, Raymond habla con su mujer, Lorraine, y esta le pregunta si no sospechaba sobre la relación entre Rusty y Caroline. Él responde que no, y que no lo habría permitido. Y entonces Lorraine va a llamar a Bárbara porque es su amiga, y para dejarle claro que ellos no tenían ni idea. En su casa, Rusty vuelve a mirar los papeles sobre el caso de Reynolds y descubre que en la víctima se encontraron restos de ADN de un sujeto no identificado, pero en la autopsia no ponía nada. Así que por la mañana Rusty va a hablar con Herbert, que le contesta que la prueba no era concluyente y que Caroline tenía en su poder todas las pruebas, incluida esa. Y cuando Herbert hace una broma estúpida, ¿no?, pues Rusty descarga su ira contra él, mientras le acusa de ocultar pruebas. Más tarde Tommy le cuenta a Nico el altercado de Rusty con Herbert y le asegura que está loco, pero Nico le aconseja que siga las pruebas del caso de Caroline y que no actúe solo por su enemistad con Rusty. Por la noche, Rusty intenta contactar con Alana para contarle lo del ADN, pero no consigue dar con ella. Y ya en casa, durante la cena, Bárbara comienza a hablar con sus hijos, diciéndoles que quieren contarles algo antes de que se enteren por otro sitio, ante la sorpresa de Rusty, que se ve obligado a explicarle su infidelidad con Caroline, y les cuenta que los investigadores del caso tienen muchas preguntas sobre el tema. También les dice que lo siente y que les quiere, pero sus hijos se levantan de la mesa y se marchan enfadados.
Y más tarde Bárbara habla con ellos y les dice que lo superarán y que aún no sabe si va a dejar a su padre, pero que es un buen hombre y cree que quería a Caroline y eso es lo más difícil para ella. Todo esto lo escucha Rusty, que llora y recuerda cuando Caroline terminó con su relación. Y más tarde la hija le pregunta a su padre si ama a Bárbara y este responde que mucho y comienza a llorar. A primera hora de la mañana, Rusty ve a su hijo lanzando la bola de béisbol con rabia contra la pared, cuando de pronto la policía se presenta en su casa con una orden de registro. Y bueno, revisan la casa, toman fotografías y se llevan algunas pertenencias personales, mientras la familia observa desde el sofá. Y en un momento dado, le hacen a Rusty la prueba de paternidad extrayendo ADN de su boca. Más tarde, Rusty se dirige a la oficina y habla con Tommy y le echa en cara lo del registro frente a su familia. Y discuten, ¿no? Nico entra en la conversación y le dice a Rusty que está fuera de control y le acompaña hasta la puerta. Más tarde, en una sesión de pareja con la doctora Rush, esta recrimina a Rusty que le mintió descaradamente y le llama mentiroso, pero Rusty asegura que no lo es y dice que quiere salvar su matrimonio y que quiere a Bárbara. También dice que está convencido de que le van a detener, ya que la policía tiene su ordenador y su teléfono y van a ver que estaba obsesionado con ella, porque básicamente estaba acosándola. Más tarde, Rusty visita a Raymond y le cuenta lo del registro y que van a presentar cargos y entonces le pide que sea su abogado en el caso, pero este dice que no y se ofende de que se lo pregunte. Rusty le dice que sabe que hizo mal, pero que él le conoce y sabe que no mató a Caroline. Rusty se marcha enfadado y llama a Lana para pedirle ayuda para conseguir otra reunión con Reynolds y le cuenta lo de la segunda muestra de ADN y está convencido de que Reynolds sabe algo. Y finalmente consigue volver a hablar con Reynolds y ese sabe que Rusty es sospechoso del asesinato de Caroline. Rusty le ofrece ayuda para reducir su condena, siempre que le dé algún dato sobre la segunda persona, e intenta convencerlo, pero Reynolds nota que está desesperado y se niega a ayudarle. Y al volver al coche, Rusty le dice a Lana que Reynolds sabe algo y que debe descubrir la verdad, y también le dice que la necesita, y esta responde que no vuelva a mentirle. Mientras en su casa, Lorraine y Raymond hablan sobre si este debe representar a Rusty. Raymond está convencido de que él no la mató, y que como es su mejor amigo, pues hombre, tampoco sería tan extraño que fuera su abogado. Su mujer le dice que ella preferiría irse de vacaciones como habían planeado, pero Raymond dice que se ha ido derrotado y que quiere volver a sentirse vivo. De noche, Rusty llega a casa cuando recibe una llamada donde le informan de que la prueba de paternidad ha sido positiva, lo que significa que Rusty es el padre del hijo no nacido de Caroline, y justo después aparece la policía y Rusty es arrestado. La noticia causa una tremenda conmoción en Chicago y en todo el país, y más tarde se lleva a cabo el juicio inicial, y aparece Raymond para representar a Rusty y declara que su cliente es no culpable. Por el tipo de caso, Nico pide una audiencia previa al juicio, pero Raymond dice que sería una pérdida de tiempo, ya que los hechos son falsos, y solicita una fecha inmediata para el juicio, y la jueza declara todo visto para el juicio, y advierte a Nico y a Tommy que no le den al tema más bombo del necesario. Rusty es puesto en prisión preventiva, y antes de irse, Raymond le dice a Nico y a Tommy que el caso es muy serio, así que deberían borrar las estúpidas sonrisas de sus caras. Y de nuevo en su casa, la familia de Rusty charlan sobre el caso y tienen la esperanza de que se demuestre su inocencia, cuando de pronto Rusty recibe un mensaje de texto donde el que escribe pone que le vio en la escena del crimen. El tercer capítulo de Presumed Innocent comienza después de que Rusty recibiera el mensaje anónimo que decía que alguien le vio en la escena del crimen, y tras ver ese mensaje, Rusty entra en pánico y llama el número, pero nadie contesta, así que deja un mensaje, pero tampoco obtiene respuesta. Bárbara aparece y Rusty se lo muestra y le cuenta que la noche en que asesinaron a Caroline, él estuvo en su casa, pero no para matarla, y Bárbara se marcha triste y decepcionada. Por su parte, Raymond despierta por la mañana y le cuenta a Lorraine que ha soñado con Rusty matando a Caroline, y esta responde que los sueños suelen indicar la verdad, y le asegura que está de su lado, pero está preocupada por la presión que conlleva ese tipo de casos. También le dice que duda que pueda vivir con ello en caso de que su mejor amigo pase el resto de su vida en la cárcel, pero Raymond insiste en que él no lo hizo. Mientras tanto, la prensa ha acampado enfrente de la casa de Rusty, y mientras la familia desayuna, este recibe un nuevo mensaje anónimo donde le señala una dirección para reunirse. Más tarde, Rusty le enseña el mensaje a Raymond y le confiesa que estuvo en casa de Caroline la noche de su muerte. Raymond le aconseja enseñar el mensaje a la policía, pero Rusty quiere saber quién le está escribiendo, así que está decidido a quedar con él. Raymond le comenta que seguramente la persona con quien se vaya a reunir lleve un micrófono, así que debe tener cuidado con lo que dice, ya que cualquier cosa podría incriminarlo.
También le comenta que va a contratar a una asociada, a alguien que ya ha hecho de defensa antes, una mujer llamada Mia Winslow, y que se encargará de los análisis forenses. Raymond entonces propone que debe presentar una coartada, pero Rusty contesta que no saben a qué hora fue asesinada Caroline, así que Raymond propone esperar a que lleguen todos los hechos antes de empezar a elaborar respuestas. Más tarde, Bárbara se dirige a su trabajo en el metro y ya en la calle pues es acosada por la prensa, hasta que finalmente consigue entrar en la galería de arte en la que trabaja. Y más tarde, pues charla con su jefa, Kate, que le pide que dé un paso atrás por el tema de la prensa en la puerta. Bárbara dice que pronto acabará y que se cansarán del tema, ¿no? Pero Kate le dice que no está trabajando bien, no está vendiendo lo esperado, así que le propone que se tome un descanso. Bárbara lo interpreta como que la está despidiendo, pero Kate lo niega y asegura que solo quiere que se tome un descanso y que se cuide, pero manteniendo un poco la distancia. Y ya por la tarde, Bárbara va a un bar a tomar una copa sola y tranquila, y allí charla con un joven barman, Clifton, y le cuenta lo de Rusty y lo del asesinato y tal. Y ambos charlan sobre el tema y está claro que a Bárbara le gusta Clifton y a Clifton le gusta Bárbara. Y ya por la mañana Bárbara le cuenta la historia del camarero a Lorraine y esta le sugiere que debería tener una aventura con él para darse una alegría al cuerpo, ¿no? Bárbara le dice que tiene la prensa encima a todas horas y sería difícil, y Lorraine responde que es joven y que es guapa y que merece ser feliz, y que si no es ahora, pues que lo haga más adelante. Por su parte, Tommy interroga a Lana sobre la visita que tuvieron ella y Rusty a la prisión para hablar con Liam Reynolds, y ella se defiende diciendo que lo hizo en su tiempo libre, y que le extraña que no estén investigando a Reynolds, ya que Caroline estaba atada igual que Bunny Davis. Y aunque este esté en la cárcel, tenía motivos para matarla, e incluso la amenazó, ¿no? Al acabar, Nico acompaña en la salida a Lana y le pide que no obstaculice el caso porque ella está fuera. Lana le pregunta si ellos simplemente quieren que sea Rusty, pero Nico responde que su objetivo es la justicia y le advierte que no se interponga en el camino. Pero antes de marcharse, Lana hace una llamada y pide a alguien que saque todos los archivos del caso de Bunny Davis. Mientras tanto, Rusty en su casa está desesperado, viendo pasar el tiempo, hasta que por fin recibe otro mensaje con la hora a la que debe verse con el anónimo mensajero. Y pues sale de casa hacia el lugar y finalmente llega al sitio de encuentro, que es una fábrica, y allí se encuentra con quien le había estado mandando los mensajes, que no es otro que Michael, el hijo de Caroline. Este le pregunta que por qué mató a su madre, pero Rusty niega haberlo hecho, y que quiere saber, igual que él, quién lo hizo. Michael le dice que tiene fotos y vídeos suyos la noche que Caroline murió, y Rusty le pregunta si tiene fotografías de otras personas entrando y saliendo de la casa, pero Michael responde que era el único que estaba allí. Rusty le dice que él, o sea, que Michael, también estuvo, y le advierte que si tiene fotografías debería dárselas a él o entregarlas a la policía, a lo que Michael responde que ya lo ha hecho, ya las tiene la policía, y que se reunió con el fiscal del distrito y que solo le ha hecho ir hasta allí para verle la cara. Al día siguiente, Rusty le cuenta a Raymond el tema de Michael, y este responde que no se cree que solo le llamara para verle la cara. Rusty le dice que fue una conversación muy extraña y que al menos ahora pueden demostrar que él no fue el único que estuvo allí esa noche. Entonces aparece Mia y Raymond se la presenta a Rusty. Y vemos escenas de Rusty y Caroline acaramelados, donde ella le dice que prometieron no enamorarse y que debe ser ella quien lo controle porque al parecer Rusty está enamoradísimo, vamos. Ya en el juzgado el equipo de Rusty se reúne con los fiscales y con la jueza Little y todos revisan papeles y Raymond descubre que será llamado a declarar como testigo ya que uno de los cargos es obstrucción a la justicia, ya que aseguran que Rusty y Raymond intentaron impedir la investigación. Raymond protesta porque la fiscalía ha hablado con la doctora Rush, psiquiatra de Rusty, y Rusty se queja porque es una estrategia para hacer parecer que están ocultando información. Entonces la jueza deja claro que el caso será sobre evidencia y derecho, no sobre astucia. Raymond entonces recuerda que la fiscalía tiene el deber de entregar todas las pruebas exculpatorias, y estos responden que lo han hecho, pero Raymond contraataca diciendo que entonces, si tuviesen pruebas de que alguien más podría tener motivos para cometer el crimen, o si tuviesen pruebas de que alguien más estuvo allí esa noche, tal vez tomando fotografías o haciendo vídeos, refiriéndose claramente a Michael, ¿no? Pues que deberían decirlo. Tommy responde que acaban de recibir unas evidencias fotográficas, pero que todavía las están autentificando. La jueza entonces pregunta por quién presentó la evidencia fotográfica, y Tommy responde que el hijo de la víctima, a lo que la jueza ordena que entreguen esas pruebas hoy mismo al abogado defensor y a ella misma, para que puedan analizarlas juntos, y además le dice a Tommy que están a 10 semanas del juicio, y le advierte que si vuelve a intentar ocultar algo más al tribunal, tendrá un serio problema.
De regreso a casa y antes de la cena familiar, Rusty les cuenta cómo ha ido en el juzgado y Jaden le pregunta a su padre qué pruebas tienen en su contra. Este les cuenta que la casa de Caroline está llena de su ADN porque estuvo allí la noche de su muerte y que dirán que estaba obsesionado con ella porque hay muchos mensajes de texto entre ellos, sobre todo de él hacia ella, ¿no? Y luego está el embarazo y el hecho de que estuviera atada de la misma manera que estaba una víctima anterior y que probablemente intenten culparle también de ese otro asesinato. Entonces Kyle le pregunta a su padre si ha considerado llegar a un acuerdo para evitar la cadena perpetua, y Rusty se enfada muchísimo porque no va a confesar algo que no ha hecho. Más tarde Rusty se encierra en el lavabo con un ataque de ansiedad y al rato entra Bárbara y defiende a su hijo diciendo que el pobre chaval pues tiene miedo de que le encierren a su padre para siempre, ¿no? Y que nadie en la familia quiere que se declare culpable porque saben que no ha hecho nada malo. Entonces le cuenta que le han echado del trabajo y cuando aparece Kyle se disculpa con Rusty y ambos se abrazan. Esa noche en un bar, Nico le dice a Tommy que deberían retirar el cargo de obstrucción y centrarse en el tema del homicidio, y le pide que se base únicamente en las pruebas y no en su odio hacia Rusty. Al día siguiente, Mia le pregunta a Rusty si llamaba a Caroline, y que se lo pregunta porque tiene que reconstruir la narrativa para el juicio, por si tuviera que testificar y tal, ¿no? Rusty no contesta porque cree que es irrelevante, y ella le pregunta si fue amor o solo sexo, a lo que Rusty responde que hasta cierto punto fueron ambas cosas. Rusty le cuenta que se enamoró de Caroline cuando ambos fueron asignados para trabajar en un caso de abuso sexual a una niña, ¿no? Y allí vio el lado tierno de Caroline, algo que consideraba poco común en una fiscal. Y sin darse cuenta, la cosa fue poco a poco, hasta que se dio cuenta que la necesitaba y le asegura que nunca le habría hecho daño ni la habría lastimado. Y viajamos a un campo de béisbol donde Bárbara ve jugar a su hijo Kyle y nota que el resto de padres pues la miran con recelo. Por su parte, Rusty visita la casa de Caroline como estaba planeado y recuerda sus momentos felices junto a ella. Allí también está Raymond, que le comenta que Alana le ha dicho que Rusty está intentando rastrear la muestra de semen contaminado del caso de Reynolds, ¿no? Esa segunda persona que no sabemos quién es y tal. Y que si ofrecen la idea de que hay otro sospechoso, deben entregar a alguien como sea, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Y Rusty responde que después de ver las fotografías, el jurado querrá culpar a alguien y que si no tienen una alternativa, pues será a él. Entonces Raymond le pide que lo deje, pero Rusty responde que no. Por su parte, Tommy está escuchando una conversación grabada entre Rusty y Caroline, donde ella le pide que deje de llamarle. Y esa noche Raymond manda por mail a Rusty los vídeos y las fotos que hizo Michael en casa de Caroline. Y algo llama su atención, y es que en una de esas fotos se ve a un chico en bicicleta, con capucha, y resulta que es el hijo de Rusty, que es Kyle, ¿no? El cuarto capítulo de Presumed Innocent comienza con Rusty y Bárbara hablando con Kyle en su habitación, y Rusty le cuenta que hay una foto suya en casa de Caroline, el día de su muerte. Kyle al principio hace como si no supiera de qué está hablando, pero acaba confesando que sabía el rollo de su padre con Caroline, porque escuchó a sus padres hablar sobre ello. Así que fue en bicicleta hasta su casa para ver cómo era ella, y cree que su hermana Jaden no lo sabe, pero vemos que ella está escuchando la conversación detrás de la puerta. Rusty se pone agresivo y le pregunta a su hijo por qué tuvo que ir a ver cómo era ella cuando podía haberla buscado por internet, pero Kyle le contesta que tal vez estaba intentando descubrir la razón de por qué su padre hizo lo que hizo. Kyle dice que quiere hablar solo con su madre y a pesar de que Rusty no lo entiende, ella le invita a salir de la habitación. Rusty decide ir a dar una vuelta y piensa en el caso de Bunny Davis y cómo trabajó en él junto a Caroline. Más tarde, en el garaje, Bárbara le dice a Rusty que Kyle fue varias veces a casa de Caroline, y en una de esas veces le vio entrar, y propone a Rusty que deben llevar a su hijo a terapia cuanto antes, porque lleva meses cargando con eso, pero Rusty cree que debería hablar con ellos, y no con una terapeuta. Bárbara le echa en cara que no ha hablado con su hijo, sino que le ha interrogado, y que él causó todo esto, pero Rusty le contesta que ella también tuvo que ver en ello, y que en algún momento deberá cargar con su parte de responsabilidad, a lo que Bárbara se marcha indignada. A la mañana siguiente, el Dr. Herbert ensaya con Tommy su testimonio y le dice que la muerte de Caroline se debió a un traumatismo craneal. Tommy intenta controlar las palabras de Herbert, pero este le pide respeto y Tommy se marcha decepcionado. Mientras tanto, Rusty le cuenta a Raymond el tema de Kyle y le comenta su bronca con Bárbara, pero Raymond no cree que Bárbara vaya a dejarle, ya que si quisiera hacerlo ya lo habría hecho, y le echa en cara que él la traicionó, y traicionó a sus hijos, y que dejó que sus impulsos sexuales se apoderaran de él, y que ahora intenta escurrir el bulto. Rusty le dice que siente vergüenza y culpa, pero Raymond le responde que en 40 años ha visto mucha culpa y mucha vergüenza, y que se trata de un tema de ego.
Más tarde en la oficina, la jefa de recursos humanos, Eugenia, pregunta a Tommy por qué le ha incluido en la lista de testigos, y este responde que cree que tiene información sobre la relación entre Rusty y Caroline. Ella dice que no sabe qué pasó esa noche, pero Tommy responde que quizás sí sepa algo de las otras noches, y que debería haber informado. Eugenia le llama miserable, y él asegura que todo lo está haciendo por Caroline. Seguidamente, Tommy se dispone a hablar con el exmarido de Caroline, Dalton, y con su hijo Michael. Dalton dice que no se siente cómodo con el asunto y pregunta si no debería tener un abogado con ellos, pero Tommy le dice que solo están allí para confirmar información que ya tienen, así que pregunta a Michael por las fotos, y el chico asegura que solo vio a Rusty entrar en la casa esa noche. También le pregunta por su reunión con Rusty en la fábrica, donde le acusó de haber matado a su madre, y Michael asegura que él lo negó, pero que en su mirada vio que estaba mintiendo. Además, el chaval recuerda que la mañana de su muerte, su madre le habló de un compañero de trabajo al que le tenía miedo, y aunque no dijo su nombre, al parecer tenía casos con él, y por eso no pudo sacarlo de su vida. Por su lado, Bárbara entra en el bar donde ya estuvo en el capítulo anterior y allí se encuentra con el camarero Clifton, y ambos se presentan oficialmente y comienzan una conversación seductora sobre los tatuajes de él. Por su parte, Alana llama a Rusty y le dice que ha descubierto de quién es la muestra del desconocido del caso de Bunny Davis. Al parecer se trata de un tal Brian Ratzer, así que a la mañana siguiente ambos van a visitar a Brian, que le recibe en su casa, y cuando le preguntan por el día de la muerte de Bunny, este niega haber estado alguna vez en la calle que le dicen, y además trabaja en el turno de noche, así que si ocurrió por la noche, él no pudo ser. E insiste en que no ha hecho nada. Brian parece estar a la defensiva y no coopera demasiado, así que Rusty intenta intimidarlo e incluso llama a la mujer de Brian como si fuera a contarle algo, ¿no? Y este se pone muy nervioso y termina echándolos de su casa. Más tarde esa noche, Rusty despierta y se da cuenta de que Bárbara no está a su lado en la cama, así que sale y la encuentra en el garaje, limpiando la bicicleta de Kyle para evitar cualquier posibilidad de que le consideren sospechoso, porque cree que siendo un chico negro, lo convertirán en blanco fácil para las autoridades. Al día siguiente la doctora Rush tiene sesión con Kyle, aunque no consigue que le hable sobre la aventura de su padre, y bueno, de hecho no quiere hablar sobre nada, ¿no? Y tras la sesión, la doctora le dice a Bárbara que no ha logrado ningún progreso, pero que es normal, que han de pillar confianza, y le comenta que todo se ha vuelto demasiado cargado, así que ella cree que tanto ella como Rusty como Kyle deberían tener terapeutas diferentes e indirectamente le sugiere que considere la opción de dejar a Rusty, ya que el hecho de intentar preservar la familia cueste lo que cueste, podría convertirse en ira e incluso en odio. En las oficinas, Nico le dice a Tommy que le parece bien que llame a Eugenia a declarar, pero que debe tenerla calmada, ya que tener a testigos hostiles para defender su caso no es una buena idea. Pero Tommy responde que Eugenia hará lo que sea para ayudar a Rusty, y cree que está un poco enamorado de él. Y Nico insiste en que debe tener pruebas contundentes, y que está preocupado porque Raymond le ha pedido una reunión. Por su parte, Mia le pregunta de nuevo a Rusty sobre la noche de la muerte de Caroline, y Rusty recuerda que estaba trabajando hasta tarde en la campaña de Raymond, aunque en realidad no estaba trabajando, estaba enviando mensajes a Caroline, y al no recibir respuesta, pues se fue a un bar, se emborrachó, y entonces recibió la respuesta de Caroline, y aunque no recuerda mucho, parece ser que fue a su casa, y allí discutieron, porque él quería volver con ella, pero ella no. Entonces Mia le pregunta cómo es que estuvo allí más de 50 minutos, pero Rusty dice que se despidieron con un beso, lo que le dio esperanza, y que se fue a su casa, pero al llegar allí se dio cuenta de que esa esperanza se había convertido en crueldad, y que ya sabía lo que estaba haciendo porque era una persona muy cruel. Más tarde, Mia le cuenta a Raymond que le gusta en el punto donde están, ¿no? Y que la fiscalía les costará presentar sus cargos, pero que asegurarán que en 51 minutos tuvo tiempo de matarla, atarla y limpiar la escena, e insisten que no deben permitir que Rusty suba al estrado de los testigos de ninguna manera. En casa, Rusty habla con Alana sobre Brian, mientras vemos que este investiga a Rusty por internet. Y más tarde en el tribunal, Herbert comparte una nueva prueba con Tommy. Por su lado, Rusty llama a Bárbara para disculparse, pero esta prefiere hablar cuando llegue a casa y le dice que está saliendo del supermercado, pero en realidad está en el bar hablando con Clifton, al que le dice que le está cogiendo gustillo a eso de beber de día, ¿no? Pero tiene apariencias que defender, como de ser madre y ser esposa, y Clifton parece muy interesado en lo que Bárbara le dice, le da su número personal por si algún día quieren hablar. Y entonces Bárbara llega a casa y hace el amor con Rusty. Por la mañana, Raymond llega a la oficina y Eugenia le cuenta que la han puesto en la lista de testigos y le pide que le diga a Rusty que no tiene ninguna intención de testificar contra él. Entonces Raymond entra en la oficina de Nico y les echa en cara que apenas tienen pruebas, que no se encontró nada de ADN en su coche o en su ropa, ni se encontró el arma, y les dice que presentaron el cargo menor de obstrucción para poder conseguir algo, para ganar algo, ¿no? Y sigue diciendo que con la jueza Little probablemente le declare no culpable. Pero entonces Nico comparte con él un descubrimiento sorprendente, y es que al parecer se encontró piel de Rusty bajo las uñas de Caroline.
En su casa, Rusty charla con Bárbara sobre el sexo que acaban de tener, que no es el que suelen, ¿no? Y Bárbara le pregunta si es el tipo de sexo que tenía con ella, a lo que Rusty responde que no, porque Bárbara y ella son distintas personas, ¿no? Bárbara le pregunta si alguna vez se preguntó lo que estaba dispuesto a perder, y este responde que ambos estaban muy separados, pero Caroline despertó algo en él que pensó que estaba muerto, y Bárbara admite que también tuvo parte de culpa, porque se permitieron separarse, y que el sexo que acaban de tener es como si necesitasen confirmar que lo que tenían sigue ahí, y él se pregunta si realmente sigue ahí. Entonces Rusty recibe una llamada de Raymond que le informa del tema de la piel de Caroline bajo sus uñas, y este responde que eso es imposible, y que ella nunca le arañó, y cree que se trata de una conspiración de Tommy, Nico y Herbert contra él. De pronto alguien llama a la puerta insistentemente y la familia se asusta, y Rusty ve a Brian al otro lado, tratando de vengarse por el comportamiento que Rusty tuvo en su casa. Entonces, como Brian no para, Rusty sale y comienza a golpearle violentamente, mientras Bárbara y su hija lo miran desde lejos. El capítulo 5 de Presumed Innocent comienza como terminó el anterior, con Rusty golpeando a Brian en la puerta de su casa. Y más tarde, ya en calma, Rusty le cuenta a Bárbara lo de la visita a casa de Brian, y esta está preocupada por si va a la policía, pero Rusty está seguro que no lo hará. Por su parte, Tommy examina las fotografías hechas por Michael, mientras toma notas, y de pronto, Eugenia entra en su despacho y pregunta a Tommy por qué ella va a ser una de las principales testigos, y le asegura que si pretende que diga que Rusty cometió el asesinato, que se vaya olvidando. Entonces Tommy le pregunta si alguna vez ella y Rusty tuvieron algún tipo de relación amorosa, y Eugenia pues le manda a la mierda, básicamente, ¿no? Entonces Tommy deja caer que últimamente ha habido mucha reestructuración en la oficina y que tanto él como Nico aprecian la lealtad. Mientras en su despacho, Raymond no parece encontrarse demasiado bien y siente dolor en el pecho y el estómago, cuando de pronto le explota la cabeza, literalmente. Entonces despierta porque solo era un sueño y más tarde lo comenta con Lorraine, que le dice que todos los sueños que tiene conducen a una misma dirección, y es que ella, al contrario que Raymond, sí que cree que Rusty mató a Caroline. Más tarde, Rusty está en su coche afuera de la casa de Brian, y cuando la mujer de este se marcha, Rusty intenta entrar sin éxito, cuando por culpa de un perro que le ladra, aparece Brian, que le amenaza con un palo, mientras Rusty le asegura que solo quiere hablar. Brian le advierte de que va a llamar a la policía, pero Rusty duda de que lo haga después de lo de la otra noche, y que sería perjudicial para ambos, y le pide tener una conversación con él. Más tarde Rusty le cuenta todo a Raymond, y este le echa en cara que Brian puede afirmar que Rusty le está extorsionando, y le regaña por su actitud, y le aconseja que vaya a la policía con sus sospechas. Entonces Raymond le invita a que comparta su teoría con Mia, y Rusty le cuenta que cree que Liam Reynolds organizó el asesinato desde la cárcel, porque tiene los medios, y al parecer ha estado comentando con otros reclusos que él la mató, y también señala que Caroline enterró las pruebas de ADN de Brian en la escena del crimen, considerándolas no concluyentes. Raymond le responde que los informantes de la prisión dicen o inventan cualquier cosa con tal de mejorar su situación en la cárcel, y que por otro lado, los que cometen asesinatos no suelen compartir sus crueles planes con los demás. Además, Raymond cree que ese no es su caso, y que no pueden centrarse en si Liam y Brian se conocían o no. Entonces Rusty se marcha, pero antes les dice que Brian irá a la oficina a declarar mañana. Y en casa, ya solas, Jaden le pregunta a su madre si Rusty asesinó a Caroline, pero esta contesta que no, que su padre tiene mucha rabia dentro, pero no lo suficiente como para hacer eso. Y más tarde Jaden charla con su padre y este le dice que cree que el asesino podría ser Brian, y Jaden le dice que tiene miedo por él, y se abrazan. En la oficina, Tommy recuerda una vez en la que preguntó a Caroline por qué no quería trabajar con él, y ella le contestó que prefería presidir sus propios casos, y en caso de no poder hacerlo, prefería trabajar con Rusty. De pronto aparece Nico y pregunta a Tommy sobre la teoría de la participación de Liam Reynolds en el asesinato, pero este cree que es imposible, ya que Liam todavía está en prisión, y le dice que deben centrarse en Rusty. Por su lado, Bárbara vuelve al bar y decide llamar por teléfono a Clifton, ya que al principio se arrepiente, termina arreglándose, poniéndose guapa y visitando la casa de Clifton, que le reproduce una proyección en las paredes de una obra de arte. Clifton dice que no quiere ser él quien dé el primer paso para evitar que ella haga algo que no quiere hacer, y ella responde que quiere, pero que no debería, y ambos se besan. Al día siguiente, en la oficina de Raymond, Mia enseña las fotos de Bunny a Brian y esta asegura que no tiene nada que ver con eso. Mia le dice que su esperma fue encontrada en su habitación y él responde que es posible que tuviese sexo con ella, porque él iba mucho con prostitutas, y que la cara es familiar, pero que él ama a su esposa. Lo que pasa es que ella, tras 4 hijos, no siente ningún interés en el sexo, así que a menudo él acudía a profesionales. Ya al ver la foto de Liam, Brian asegura que no lo había visto en su vida y que él no tiene nada que ver con nada de eso.
Por su parte, Tommy sale a la calle y es rodeado por la prensa, y allí comienza a despotricar, diciendo que ha habido una gran falta de rendición de cuentas durante demasiado tiempo en la ciudad, pero que eso se ha acabado. Tras el discurso y de nuevo en la oficina, Nico le pregunta a Tommy en qué les beneficia todo lo que ha dicho, y este responde que para convencer debe cultivar el respeto y la buena voluntad del jurado, y que hizo el discurso porque deben saber y sentir que él es el bueno de la película y que debe sonar como una persona fiable. El día después por la mañana, la familia desayuna junta y se prepara para afrontar el día, y cuando Rusty sale a la calle, encuentra la bicicleta de Kyle en la basura. Este dice que como la bici está hecha polvo, pues la ha tirado, ¿no? Pero Rusty la recoge y la guarda en el maletero de su coche. Más tarde, Bárbara charla con su terapeuta, la doctora Rush, a la que le cuenta que besó a Clifton y que fue muy romántico, y le revela que le gustó volver a sentirse deseada. También le dice que mientras subía las escaleras de casa de Clifton, pensó que su hija Jaden estaría orgullosa de ella, ya que nota que la juzga por haberse quedado con Rusty y por perdonarlo, y que podría haber tenido sexo con Clifton, pero que no lo tuvo. Anocheciendo y en la azotea del edificio, Raymond charla con Rusty y le dice que puede ganar el caso, pero que debe dejarle hacer su trabajo, y que su caso no trata sobre si alguien más lo ha hecho, refiriéndose a Brian, ¿no? Sino que deben probar que él no lo hizo. Rusty responde que deben crear una alternativa creíble, pero Raymond no está de acuerdo, y le pregunta si Bárbara cree que él es culpable. Él dice que rotundamente que no, y Raymond le confiesa que Lorraine está segura de que lo hizo, y que espera que Bárbara crea en la inocencia de Rusty, porque el caso podría depender de ella. Pero Rusty dice que Bárbara no va a subir al estrado de ninguna de las maneras. Raymond insiste que ya podría contar cómo estaba Rusty horas antes del asesinato, y que enviaría un mensaje diciéndole a todos que ella cree en Rusty y en su inocencia. Y finalmente le pide a Rusty que no golpee a nadie hasta el juicio. Y por la noche nadie consigue dormir, ya que al día siguiente comienza el juicio contra Rusty por el asesinato de Caroline. Y llega la mañana y la familia se dirige al juzgado escoltados por la policía, y una vez allí tanto la jueza como la defensa, como la fiscalía, el acusado, los espectadores y el jurado toman sus posiciones y comienza el juicio. El primero en hablar es Tommy, que se presenta al jurado y les dice que les presentarán pruebas de un delito, y ellos tendrán que decidir si demuestran la culpabilidad del acusado. También les informa que les presentarán todo tipo de informes que les llevará a la conclusión de que Rusty asesinó a Caroline. Y comienza a hablar pues sobre ella, y les cuenta que era una colega de la oficina y que todos la querían mucho, y Tommy intenta mostrarse vulnerable ante el jurado, y empieza a dar un discurso sobre el trabajo del jurado, diciendo que su tarea no es nada fácil, para pasar enseguida a mostrarles fotos del cadáver de Caroline, y les reta a intentar demostrar qué ocurrió, y que de lo contrario no sabrán si Rusty merece ser libre o ser castigado, y que si no pueden encontrar la verdad no hay esperanza para la justicia, y termina diciendo que espera que sean sinceros y fieles a la verdad, que es lo que habría pedido Caroline. Y así termina Tommy su discurso ante la cara de preocupación de Rusty. El sexto capítulo de Presumed Innocent comienza con el segundo día del juicio y empieza con Herbert Kumagai hablando desde el estrado sobre la causa de la muerte de Caroline, y menciona que fue golpeada con un objeto que le produjo contusiones graves, fracturas de cráneo y hernia cerebral, e indica que murió desangrada. Especifica más y señala que recibió un golpe en la nuca y que al caer se rompió la nariz, y después recibió 2 golpes más en la parte trasera del cráneo. También señala que se encontró piel de Rusty bajo sus uñas y que es posible que le hubiese arañado para defenderse. También dice que cree que no sufrió, ya que estaba inconsciente por los golpes en la cabeza. Pero Tommy insiste en eso, ¿no? En buscar el morbo en el tema. Kumagai también señala que estaba embarazada de 6 semanas y que el padre era Rusty. Y cuando le toca el turno a Raymond, dice que no hay pruebas de que Rusty fuese quien manejó el objeto con el que fue golpeada Caroline, y ni siquiera se recuperó ningún arma de ese tipo. Y cuando la jueza pregunta a Tommy si quiere seguir con el interrogatorio, Nico le dice así de bajito, ¿no? Que no lo haga, pero Tommy le ignora y sigue preguntando. Kumagai afirma que al acabar la autopsia, Rusty apareció exigiendo ver el cuerpo, cosa que no solía hacer, y estaba agitado, errático y asustado, y cree que no quería saber solo los hallazgos de la autopsia, sino que les tenía miedo, y que estaba un poco raro. Raymond contraataca preguntando si lo dicho por Kumagai tiene algún fundamento psicológico, pero este responde que tiene una historia con el acusado, lo que le permite formar opinión sobre su comportamiento, y según él, actuaba fuera de lo común. Raymond señala que según Kumagai, Rusty es un imbécil, ¿no? Pero este contesta que sí, pero que también la tuvo en su día con Raymond, y que esas cosas suceden en su trabajo, donde tienen mucha presión y donde muchas veces se desahogan como pueden.
A la salida en el coche, Nico regaña a Tommy por su insistencia con Kumagai, cuando ya tenían lo que querían, pero Tommy responde que deben mostrar que en algún momento Rusty dejó de ser ese tipo al que todos quieren. Nico también le comenta que el ADN de Rusty en las uñas de Caroline no estaba en el informe policial, y Tommy responde que Kumagai simplemente se tomó más tiempo que el FSC, que andan muy atrasados. En su despacho, Raymond comenta a Rusty y a Bárbara que el próximo en declarar, ¿no?, el patólogo forense, es muy duro y que probablemente sea el mejor en lo suyo. Y tanto Raymond como Mia aconsejan a Rusty y a Bárbara que se muestren como una pareja amorosa y que él podría pasar el brazo por encima en modo protección, pero Bárbara lo considera ofensivo e insultante para la inteligencia del jurado. Entonces Mia le dice que muchas veces las pruebas se reducen a contar historias donde gana la mejor versión y que Bárbara forma parte de una de esas versiones. Bárbara dice que estar en el juicio es muy duro para ella y ser testigo de todo lo que se dice, y que su sola presencia ya le dice al jurado que cree en la inocencia de su marido, y que para ser creíble debe ser sincera, y eso es lo que va a ser. Ya en el juicio, el patólogo comparte sus pruebas de ADN y señala lo de las uñas y que se encontró restos de saliva de Rusty en el rostro de la víctima, pero que no encontraron ADN en la cuerda que se utilizó para atar a Caroline. Por tanto, creen que quien lo hizo tuvo mucho cuidado en no dejar pruebas y que se esforzó mucho en limpiar la escena. Y según su opinión, el asesinato fue un acto repentino de ira, no planificado, seguido de una forma muy meticulosa de atarla sin dejar rastro. Raymond le pregunta si alguna vez vio un cuerpo atado de esa manera, y el patólogo responde que sí, que en el caso de Bunny, donde Caroline y Rusty fueron los fiscales, y donde Liam Reynolds fue acusado, y Raymond recuerda que este juró vengarse. Pero entonces la jueza llama a las dos partes para llamarles la atención y le pide a Raymond cosas tangibles, no suposiciones. Raymond sigue el interrogatorio y el patólogo aclara que bajo las uñas de Caroline no había literalmente piel de Rusty, sino que células, ¿no? Y que podrían haber llegado allí solo con que Caroline hubiera acariciado o besado a Rusty. Y llega el momento del testimonio de Eugenia, que menciona que sospechaba que Rusty y Caroline tenían una aventura, ya que una vez les vio besándose, y otra vez, en el parking subterráneo, les vio discutiendo, y Rusty golpeaba la puerta del coche de Caroline mientras ésta le pedía que se fuera. Entonces le dijo a Rusty que le preocupaba que estuviese perdiéndose, ya que parecía estar obsesionado con Caroline. Con las preguntas de Mia, Eugenia confiesa que no le gustaba Caroline, ya que estaba siendo poco profesional, pero nunca lo comunicó a recursos humanos, como tampoco lo hizo Caroline con Rusty, pero en cambio, Caroline sí que puso una queja contra Tommy. Tommy se defiende diciendo que la queja fue archivada y Eugenia menciona que Caroline no quería trabajar en ningún caso junto a él, porque según le dijo, le daba asco. Pero mientras que Eugenia nunca vio que Tommy fuese poco profesional con Caroline, Rusty sí mostró falta de profesionalidad a través de su comportamiento obsesivo hacia Caroline. Al acabar el día y ya en casa, Lorraine le dice a su marido irónicamente que siente pena por Tommy, y Raymond asegura que es una cucaracha que siempre vuelve, y que está preocupado porque el jurado siempre se apega a la carga de las pruebas, y que si necesitan a alguien a quien culpar, va a ser a Rusty. En casa de Rusty, Jaden habla con su padre sobre cómo a veces el cerebro intenta proteger a las personas de sí mismas cuando hacen algo con lo que no pueden reconciliarse, y le pregunta si podría haberle pasado que se disociase de sus recuerdos, pero Rusty asegura que su memoria está bien, gracias. Y más tarde esa noche en la cama, Bárbara le confiesa a Rusty que cuando se quedó sin trabajo comenzó a ir a un bar donde conoció a Clifton y que ambos conectaron y se besaron, pero que eso fue todo. Rusty le pregunta por qué le cuenta eso ahora y ella responde que quiere ser honesta con él, pero él le dice que ella le machaca día a día por lo que hizo y entonces discuten y él le pregunta que cómo se siente por haber cometido un maldito error. Y cuando Bárbara se va a marchar, él la agarra fuertemente por el brazo. Por suerte la cosa no va a mayores y cuando Bárbara se marcha, él se da cuenta de que la ha cagado totalmente, mientras que Bárbara se sienta en el comedor y comienza a meditar. Por la mañana Rusty le pregunta a Bárbara si va a ir con ella al juicio, pero esta dice que no, porque ha quedado con Lorraine. Entonces, al ver a su padre abatido, Jaden se ofrece para acompañarle, pero este le dice que no hace falta, y entonces ella le abraza y le pide perdón por si le molestó la noche anterior. En casa de Lorraine, Bárbara le cuenta que le ha confesado lo del camarero a Rusty, y que fue un error, pero que pensaba que estaban conectando de nuevo, y que necesitaba soltarlo, pero que no salió bien. Y Lorraine le dice que a partir de ahora le acompañará al tribunal. Y Bárbara le dice que bien, pero que hoy no irá porque toca sacar todas las conversaciones privadas entre Rusty y Caroline, y no quiere pasar por eso. Entonces le cuenta a Lorraine que la noche de la muerte de Caroline, Rusty le mandó 30 mensajes y que esa es la parte más inculpatoria de todo.
Y pasamos al despacho de la jueza, donde está reunida con la defensa y con la acusación para intentar llegar a un acuerdo. Ella le dice a Nico que en el mejor de los casos conseguirán un asesinato en segundo grado, y le dice a Rusty que no le parece bien que quede libre, así que podrían concretar un homicidio voluntario, pero ambos se niegan. La jueza intenta explicarles que unos conseguirán la condena y otro será libre en 8 años, pero Rusty dice que no acepta ninguna condena y que solo aceptará un despido de Tommy y una disculpa, así que continúa el juicio. Esa noche, Rusty llega a casa y ve a su hija durmiendo en el sofá, y se queda observándola. Entonces aparece Bárbara y Rusty le pregunta que por qué se queda allí, ¿no?, en la casa con ellos, y Bárbara responde que por lo mismo que él. Y al día siguiente, de nuevo en el juicio, sube a declarar Michael, el hijo de Caroline, y Tommy comienza diciendo lo terrible de la muerte de su madre y tal, ¿no?, así en plan morboso, y la jueza pues le llama la atención. Michael declara que no se llevaba mucho con su madre y que a veces iba fuera de su casa a mirar para ver cómo era su vida y que a veces veía entrar a Rusty. Entonces ven los vídeos que Michael grabó la noche del asesinato y este cuenta que le envió un mensaje a Rusty para quedar con él porque quería mirar a los ojos al asesino de su madre. También cuenta lo que le dijo su madre, que estaba teniendo problemas con un hombre del trabajo y que según él se trataba de Rusty. Y le toca el turno a Raymond, que le dice a Michael que tiene muchas impresiones y muchas suposiciones sobre muchas cosas, pero que no tiene ningún hecho demostrable. Entonces, de pronto, Raymond se queda callado, inmóvil, y se desmaya y cae al suelo. Y mientras que un guardia comienza a hacerle la RCP, Rusty intenta calmar a Lorraine. El séptimo y penúltimo episodio de la primera temporada de Presumen Innocent comienza con Raymond siendo llevado al hospital después de su desplome en la sala del tribunal. Allí los médicos le entuban y hacen su trabajo, mientras que en la sala de espera están su mujer, Lorraine, Rusty, Tommy, Nico y Mia. Rusty recibe una llamada de Bárbara para saber cómo está Raymond y este le cuenta que todavía está en cirugía y que la mantendrá informada. Mientras tanto, la prensa comenta que Raymond ha sufrido un paro cardíaco y que no se sabe si el juicio continuará pronto. También comentan que nunca había ocurrido que un acusado interviniera y salvara la vida de su abogado, y que a partir de ahora todo depende de la jueza, pero que cualquier cosa es posible. Rusty va a buscar algo de beber para Lorraine, calmándola, y seguidamente Tommy le dice que siente mucho lo ocurrido a Lorraine, y que si necesita cualquier cosa, que se lo diga. Finalmente aparece el médico y revela que Raymond está mejor, fuera de riesgo, y que se recuperará pronto, y comenta que le han puesto un marcapasos y que no hay daño neuronal, mientras que Lorraine llora de alivio. Al día siguiente, Nico comenta a Tommy que tienen un gran problema, ya que todo el jurado vio a Rusty convertirse en un héroe, y necesitan que el juicio sea declarado nulo, pero a Tommy no le parece una buena idea, ya que según él, van ganando, y quizá con un juicio nulo, Rusty salga libre. Al día siguiente, Rusty y Mia se presentan en el juzgado con Nico, Tommy y la jueza Little para discutir los próximos pasos del caso. Nico opina que debido a los últimos acontecimientos deberían considerar el juicio como nulo, pero Mia se opone a esa idea y está dispuesta a asumir el puesto de Raymond. Pero entonces Rusty dice que no, que quiere representarse a sí mismo, porque la experiencia de Mia es menor que la suya. Todos discuten las complicaciones de la elección de Rusty, ya que si se representa a sí mismo, no puede ser citado a declarar. Entonces la jueza le dice que si en algún momento insinúa su versión de los hechos, permitirá que la fiscalía le siente en la silla de testigos, y Rusty acepta esta condición, a pesar del consejo de la jueza de que es una mala idea. Por su parte, el exmarido de Caroline, Dalton, está muy enfadado con la idea de que Rusty se defienda a sí mismo, porque no quiere que quien cree que es el asesino de Caroline interrogue a su hijo, y así se lo hace saber a Tommy y a Nico. De vuelta a casa, Jaden también considera mala idea que su padre se represente a sí mismo, pero Bárbara cree que no deberían subestimar sus capacidades legales. Durante la noche, Rusty sigue teniendo sueños húmedos con Caroline y por la mañana entra a la sala del tribunal junto a Bárbara y en el baño se encuentra con Tommy en un momento bastante incómodo. Rusty comienza su interrogatorio a Michael y le pregunta si iba mucho a casa de su madre a espiarla y si alguna vez ella le dijo que no le quería en su vida. Él responde que sí que iba y que nunca le dijo nada sobre que no le quería ni nada, ¿no? Entonces Rusty muestra que tuvo intercambios de mensajes con su madre y que Michael le escribió literalmente cosas como que sería más sencillo si ella estuviera muerta o que ella le ha arruinado la vida. Rusty se pregunta si Michael le odia porque era el amante de su madre, ¿no? Y el chaval dice que después de ver entrar a Rusty en casa de Caroline, se fue, pero solo su padre es testigo de esto, y viceversa, ¿no? Así que solo Michael y Dalton pueden dar fe de la coartada del otro en la noche del asesinato. Entonces Rusty muestra que el chaval estuvo mirando por internet los detalles de muchos casos criminales espantosos en los que Caroline trabajó, incluido el asesinato de Bunny Davis. Así que le pregunta directamente a Michael si mató a su madre,
o si quizá lo hizo su padre. La pregunta evidentemente arma un gran revuelo y enfurece a Dalton, al que echan del juicio por estar demasiado alterado. Esa noche en el despacho, Nico le dice a Tommy que están bien jodidos y discuten sobre a quién pueden sentar a testificar, y deciden que van a subir al estrado a Alana, y como seguro que está del lado de Rusty, deben hacer las preguntas correctas. Por su parte, Rusty se reúne con Eugenia para saber qué es lo que va a decir Alana, pero esta asegura que no lo sabe, y le dice que para él, Caroline era como una droga, y que eso le destruyó a él y a su familia, y le pregunta si Caroline le dijo que iba a quedarse con el bebé, ya que es lo que iba a hacer. Entonces Rusty la echa de su coche. Al día siguiente, durante el testimonio de Alana, esta cuenta que fueron a ver a Liam Reynolds a la cárcel, y entonces la fiscalía reproduce la grabación de su conversación, justo en el momento en que Rusty intenta ofrecerle un trato a Liam a cambio de aceptar su participación en la muerte de Caroline. Alana dice que no sabía que Rusty iba a hacer eso, y que cuando lo escuchó, le dijo que había cruzado una línea roja, y Rusty respondió que era su vida la que estaba en juego, y que haría lo que fuese necesario. Alana dice también que tenía la orden expresa de que las pruebas fuesen directamente a Rusty como ayudante del fiscal del distrito, y que especialmente no fuesen a las manos de Tommy y de Nico. Y es el turno de Rusty, y lo primero que hace es excusarse, diciendo que estaba desesperado por mostrar su inocencia, la que por cierto ha mantenido en todo momento, y dice que no confiaba en que Tommy y Nico llevaran a cabo una investigación justa. De vuelta a casa, Bárbara habla con Rusty y le pregunta si ha vuelto a tomar las pastillas, y él responde que necesita concentrarse, y Bárbara le reprocha que debería habérselo dicho. Al día siguiente, Tommy llama a declarar a Rusty ante la sorpresa de todos, y en el despacho de la jueza, esta se lo recrimina, pero Tommy dice que como Rusty se declaró inocente al entrevistar a Lana, ¿no?, yendo más allá de las pruebas, cree justo que debe presentarse a juramento. La jueza le dice a Rusty que le advirtió y que tiene dos opciones, juicio nulo o declarar. Mia le aconseja que acepte el juicio nulo, pero finalmente Rusty dice que va a testificar. Ya fuera, Mia está enfadadísima, diciéndole a Rusty que en el estrado será un blanco fácil, y le pregunta si es que lo hizo a propósito. Y él dice que sabe lo que está haciendo, y Mia dice que no lo cree y renuncia. Bárbara ve la noticia por la tele y le parece muy mala idea que Rusty declare, y cuando Rusty llega a casa, ensaya lo que va a decir en el estrado. Y por su parte, por la mañana, Nico descubre que Tommy ha pasado la noche en la oficina, y le dicen que hoy es el día en que todos sus esfuerzos van a valer la pena. Afuera del juicio, Mia llama a Rusty para desearle suerte y le aconseja que no permita que Tommy le ponga nervioso. Entonces Rusty le pide perdón, Mia lo acepta, y mientras hablan, aparece ante un sorprendido Rusty, Raymond, que ya ha recibido el alta del hospital y que le dice a Rusty, oye, me necesitas. Y ya en la sala del tribunal, Mia reaparece y se sienta junto a Raymond, y Rusty declara que siempre mantuvo su inocencia, pero que no reveló a Lana su relación con la víctima. Tommy le pregunta si cuando le asignó el caso a Lana, Rusty le dijo que había estado en el lugar de los hechos, y Rusty responde que no. Tommy ataca a Rusty para que confiese, haciendo ver que dificultó a propósito la investigación, y este dice que estaba enamorado de Caroline, pero Tommy cree que estaba obsesionado, porque le envió 30 mensajes de texto el día de su muerte. Tommy le pregunta si ese día fue a su casa esperando que ella le aceptara de regreso, y Rusty dice que sí. Entonces vemos los mensajes de texto, y entre todos los de Rusty, hay uno de Caroline que le pide que pare. Rusty dice que estaba frustrado y que los mensajes son muy directos debido al resultado de la intensa pasión que sentía por ella, y que perdió de vista las cosas que realmente le importaban, como su esposa y sus hijos. Rusty dice que la pasión es una droga peligrosa de la que Tommy tampoco es inmune, y que está tan consumido por intentar derribarle que ha perdido de vista el hecho de que no tiene pruebas reales, y asegura que ni la mató ni la golpeó porque no es una persona violenta. Entonces Tommy pide a alguien de entre el público que se ponga de pie, y no es otro que Brian Ratzer, el tipo al que Rusty golpeó en la puerta de su casa. Entonces Tommy pone el vídeo de la pelea, y Rusty dice que este entró ilegalmente en su propiedad y le intimidó, y por eso arremetió contra Brian cuando este llamó y su hija abrió la puerta, y que todo se debe a la desesperación por la muerte de una persona a la que amaba y por ser el principal sospechoso, y que es culpable de todo ello, pero no de matar a Caroline. Tommy señala entonces al Dr. Kumagai y pregunta a Rusty si alguna vez intentó estrangularlo. Rusty se defiende diciendo que había ocultado pruebas de otro caso, y que la cosa se calentó entre ambos y que le agarró por la solapa. Tommy entonces le pregunta si fue un pronto que tuvo o lo hizo meditadamente, y llega a la conclusión de que fue un pronto, así que consigue demostrar que Rusty puede volverse violento por impulso. Y ya en el coche, Nico le dice a Tommy que lo que ha hecho ha sido extraordinario, y en casa, Bárbara le echa en cara a Rusty que dijera que quería pasar el resto de su vida con Caroline. Y el episodio termina con Tommy regresando a su casa en tranvía, y cuando llega ve que todo está revuelto, y que hay una ventana abierta, y sobre la mesa hay una barra de metal con una nota amenazante pegada a ella.
El octavo y último capítulo de Presumed Innocent comienza con la policía en casa de Tommy buscando pruebas para saber quién ha entrado y ha dejado la barra de hierro como amenaza. Nico le pregunta a Tommy si cree que ha sido Rusty y este contesta que es el único suficientemente desesperado como para hacerlo. Por su parte, Rusty observa a Bárbara mientras duerme cuando recibe una llamada de Raymond contándole lo que ha ocurrido en casa de Tommy. Y más tarde, Defensa y Fiscalía están con la jueza observando la barra e insinúan que podría ser la misma barra con la que golpearon a Caroline hasta matarla. Tommy acusa a Rusty de ser el responsable, pero este le manda a la mierda, ¿no? Y Tommy dice que la policía no ha encontrado ni huellas ni ADN en su casa, y rechaza utilizar la barra de metal como prueba, ya que no cree que le lleve a ningún sitio. La jueza vuelve a poner sobre la mesa el declarar el juicio como nulo, pero Nico dice que siguen adelante, solo que el jurado debería estar informado de lo ocurrido. Afuera, Rusty se pone nervioso con este tema, ¿no? Y dice que esa prueba podría generar dudas. Pero Raymond asegura que Tommy tenga el arma homicida no sirve de nada, y menos con una nota de jódete, ¿no? Que parece como de broma. Suena todo un poco extraño. Rusty cree que deberían interrogar a Dalton, que es el ex marido de Caroline, porque sospecha de él, ¿no? Pero Raymond le dice que el jurado no pensará en Dalton, sino en Rusty. En casa, Rusty le cuenta a Bárbara que el tema de la barra no es una evidencia admisible, pero ella le contesta que podría beneficiar a la fiscalía si Tommy lo filtra a la prensa, y Rusty responde que eso llevaría a un juicio nulo, cosa que Tommy no quiere porque cree que van ganando, ¿no? Bárbara dice que quizá ni siquiera sea el arma homicida, pero Rusty dice que sí, porque la reconoció de una vez que hizo fuego en casa de Caroline. De nuevo en el tribunal, una patóloga comenta que si Caroline comió y murió en el transcurso de 20 minutos, la mayor parte de su comida todavía estaría en su estómago, pero allí no había nada, ¿no? Raymond muestra un ticket de un restaurante a domicilio que pidió Caroline e insiste en que el estómago de Caroline estaba vacío. Entonces Raymond señala que Kumagai declaró que murió sobre las 10 de la noche, pero la patóloga dice que por ese tema del alimento y tal, no es posible, que murió entre la 1 y las 3 de la mañana. Entonces le toca el turno de preguntar a Tommy, que pone sobre la mesa que quizá jamás comiera el pedido que hizo, ¿no? O que igual no se lo comiera otra persona. Y la patóloga confirma que no puede asegurar que Caroline cenase comida china esa noche. Y seguidamente, Tommy ataca la profesionalidad de la patóloga así gratuitamente. Esa noche ya en casa, Raymond le dice a Rusty que si el jurado considerase que Caroline murió a medianoche, deben establecer que Rusty estaba en casa en ese momento, y Bárbara dice que ella puede responder por él. Pero a Mia le parece una mala idea, ya que el testimonio de Bárbara estará intrínsecamente sesgado, por lo que la fiscalía intentará destrozarla. Y por un comentario, sabemos que a veces, para confirmar la verdad, la defensa contrata investigadores, y en este caso han estado siguiendo a Bárbara y saben lo de Clifton. Entonces Rusty dice que él mismo será el responsable de presentar su declaración final, lo que a Raymond le parece una muy mala idea considerando su delicada situación, y porque no tiene credibilidad ante el jurado, pero este insiste en que él mismo cerrará el caso. En su casa, Lorraine le dice a Raymond que debería retirarse porque Rusty no acepta su consejo, pero este responde que no es posible, ya que la jueza no le dejaría, y que sea Rusty inocente o no, estará listo, y promete a su mujer que después de ese caso, se retira. Por su parte, Rusty está en su casa preparando la declaración final cuando aparece su hija Jaden e intenta convencerle de que no lo haga, pero Rusty considera que es su mejor opción. Al día siguiente, en la sala del tribunal, Rusty da un discurso al jurado diciendo que traicionó a su familia y que nunca podrá deshacer eso, pero que no hay evidencias de que él matase a Caroline, básicamente porque no lo hizo, y que todo lo que la fiscalía pudo probar son cosas que ya ha contado él. Entonces dice que las circunstancias le señalan, pero también a otras personas obsesionadas con Caroline, como su hijo Michael, su exmarido Dalton o el propio Liam Reynolds. Y entonces culpa a la fiscalía por intentar acusarle sin pruebas y admite que estaba enamorado de Caroline, pero ese no es motivo suficiente para demostrar su culpabilidad. Y dice que los fiscales, que no dejan de ser políticos, ¿no?, quieren satisfacer al público y encontrar a alguien responsable, y en este caso, él es su mayor opción. Dice también que Tommy ha intentado cazarle desde el principio, que es su misión, y termina diciéndole al jurado que no deberían condenar a alguien si tienen la mínima duda de su inocencia. Y es el turno de Tommy, que dice que lo que Rusty sentía por Caroline no era amor, sino obsesión, y que cuando dirigió la investigación, ocultó información y la obstaculizó, y le dijo a la principal investigadora que solo compartiera la información con él, y que ocultó que tenía una relación con la víctima, y que además estuvo en su casa la noche que fue asesinada, y que ese no es el comportamiento de un hombre inocente que quiere atrapar al asesino. Entonces repasa todo lo visto hasta ahora en el juicio y vuelve a mostrar las imágenes del cadáver de Caroline, y dice que todo lo dicho por Rusty al jurado
momentos antes, es un claro ejemplo de desesperación. Y todo esto pues angustia un poco a Rusty y a su familia, ¿no? Y al día siguiente, Nico habla con Tommy en su oficina y este le dice que cree que la amenaza hacia él en su casa era como una póliza de seguro para Rusty, para que en el caso de perder, tendría algo que explotar para un nuevo juicio. Nico le pregunta si realmente cree que Rusty dejó la barra de hierro en su casa, pero este no le contesta, sino que se va por los cerros y dice: ¿qué demonios debió ver Caroline en Rusty? Entonces Nico le pregunta directamente a Tommy cuánto amaba a Caroline. Pero antes de que conteste aparece Eugenia para decirles que es la hora de ir al juzgado. Y por fin llega la hora del veredicto final del caso del asesinato de Caroline, y el jurado entrega su decisión a la jueza, y Rusty es declarado no culpable por el asesinato de Caroline. Y todos a su alrededor celebran la noticia, pero Rusty queda impasible, como si no acabara de creérselo. Ya en casa, Bárbara comenta que parece irreal, pero que todo ha acabado por fin. Y para que la prensa se marche, Rusty sale y hace unas declaraciones donde dice estar satisfecho con el veredicto, pero que no se ha hecho justicia ya que el asesino de Caroline aún sigue ahí fuera. Y comenta que la fiscalía ha fallado a Caroline y destaca el manejo irresponsable del caso por parte de Tommy, que eligió la venganza por encima de la verdad. Y más tarde, en la oficina de Tommy, Nico le dice a este que lo ha hecho bien y que con lo que tenían, pues lo ha hecho lo mejor posible. Tommy dice que Rusty le ha vencido y que ha decepcionado a Caroline, y que su muerte no será vengada porque no fue lo suficientemente bueno. Pero Nico le dice que se olvide y que siga adelante. Y esa noche, en su casa, Rusty ve sobre la cama la maleta de Bárbara hecha. Y cuando le pregunta por ello, ella le dice que va a abandonarlo por consejo de la doctora Rush, ya que tiene miedo que los impulsos de Rusty vuelvan a destruir a su familia en el futuro. Y ojo que ahora viene lo bueno. Rusty le dice que al principio pensó que era culpa suya, más tarde se dio cuenta de que no, para acabar pensando que volvía a ser su propia culpa. Y le dice que hizo lo que tenía que hacer para protegerla a ella y a su familia. Bárbara le mira sorprendido del palo que dice este tío, ¿no? Y Rusty sigue diciendo que lo que no funcionó fue que ella parecía normal al día siguiente y que él no sabía que se podía matar a alguien sin tambalearse siquiera. Bárbara le pregunta si realmente cree que ella mató a Caroline y Rusty dice que él la ató para intentar ayudarla. Bárbara le pregunta que qué quiere decir con que la ató y él dice que lo hizo para cubrirla a ella. Bárbara evidentemente está en shock. Entonces Rusty comienza a contar que la noche del asesinato volvió a casa de Caroline y al entrar la vio tirada en el suelo, gravemente herida. Rusty comenzó a desesperarse, ¿no? Y lo primero que pensó fue en llamar al 911, por si todavía estuviese viva, aunque claramente no lo estaba. Entonces se dio cuenta de que solo una persona podría haber hecho eso: Bárbara. Así que no llamó al 911 para protegerla y para que no sospecharan sobre ella. Rusty confiesa que en el tema de Liam Reynolds las confesiones falsas son sencillas de extraer y que lo hacen todo el tiempo, ¿no? Y que le ofreció menos tiempo de cárcel, lo que suele ser suficiente. Y aunque no lo consiguió, pues bueno, valió la pena intentarlo, ¿no? Y vemos que fue el propio Rusty quien ató a Caroline de la misma manera que hizo Liam con Bunny. Bárbara le dice a Rusty que está enfermo, ¿no? Y este sigue su relato, y dice que entonces se dio cuenta de que quizás se había equivocado, y tuvo una disociación, como le contó Jaden en su momento, ¿no? Y que un día está matando a Caroline, y el día siguiente era como si lo hubiera hecho otra persona. Bárbara le dice que está totalmente equivocado y que está loco, que ella no lo hizo, pero Rusty le revela que después de su historia con el camarero, rastreó su auto, y por ello sabe que fue ella quien fue a casa de Tommy y dejó el hierro con el que mató a Caroline. Bárbara tiene la cara totalmente descolocada de la sorpresa, ¿no? Cuando de repente aparece la hija de ambos, Jaden, y dice que Bárbara no lo hizo, sino que fue ella. Jaden explica que pensaba que tras su testimonio Rusty sería condenado, y se le ocurrió ir a casa de Tommy y hacer lo que hizo. Rusty y Bárbara no entienden nada, y Jaden sigue la confesión diciendo que fue allí con el coche de su madre, y dejó la barra de hierro en su cocina. Y cuando Rusty le pregunta cómo consiguió la barra, Jaden cuenta que la noche del asesinato fue a casa de Caroline a enfrentarse a ella y a decirle que se mantuviera alejada de Rusty y de su familia. Entonces Caroline le dijo que no era cosa suya, sino de su padre, que no la iba a dejar en paz. Jaden le dijo que dejase su trabajo y se mantuviera alejada de su familia, otra vez, ¿no? Y Caroline le aseguró que se mantendría alejada de él, pero aún así sus vidas iban a estar entrelazadas porque estaba embarazada y Rusty era el padre. Esto enfadó mucho a Jaden, que tomó un hierro de la chimenea y golpeó fuertemente a Caroline en la cabeza, y una vez en el suelo continuó golpeándola hasta matarla. Y al darse cuenta de lo que había hecho, condujo hasta su casa, pensando que solo había sido un sueño, pero no fue así, y cuando pudo, limpió el auto y enterró la barra de hierro. Cuando Jaden ha acabado de hablar, Rusty, fríamente,
Les dice a ambas que nunca volverán a hablar sobre eso, y le dice a su hija que salió de ella para defender a su familia, pero que fue él quien lo puso todo en marcha, ¿no? Que es cosa suya, y que sobrevivirán como familia porque se aman. Y Rusty abraza a Jaden ante la atónita mirada de Bárbara. Y ya para despedirnos, vemos a Raymond disfrutando de su jubilación junto a Lorraine, a Tommy viendo un partido de fútbol americano junto a su gato, y a la familia de Rusty felices, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada, mientras ríen y comen tranquilamente. Y hasta aquí el resumen de Presumed Innocent, espero que te haya gustado. Si es así, compártelo, suscríbete si no lo estás y dale un like a este vídeo. Y por mi parte eso es todo, nos vemos en el siguiente resumen de Final Explicado. Adiós.